Buenas, esta es la clase número 5 de Problemática Social Contemporánea, ¿sí? Es una materia de tercer año, así que si sos de primero o de segundo, este video no te sirve porque, como dije, es de tercero. La materia Problemática Social Contemporánea, como dijimos, se divide en dos partes, la parte de las problemáticas y la parte histórica, que es la que vamos a trabajar de manera virtual, ¿sí? En este caso vamos a empezar a trabajar lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y acá nos ponemos serios porque es un tema de mucha importancia, que está relacionado con el tema que trabajamos la clase anterior, ¿no? Que es imperialismo, ¿sí? La Primera Guerra Mundial es un proceso que se va a dar desde 1914 hasta 1918. Y este periodo, por supuesto, tiene antecedentes anteriores que van desarrollando el momento específico para que explote la guerra. Dentro de estos antecedentes tenemos tres que son los más importantes: las rivalidades imperialistas, que la trabajamos la clase pasada, la conformación de las distintas alianzas y la crisis de los Balcanes. Pero vamos a profundizar un poco en cada una de ellas, ¿sí? Las rivalidades imperialistas. Como trabajamos la clase pasada, el imperialismo tenía que ver con la expansión de los territorios y sobre todo de las grandes potencias europeas industrializadas, ¿sí? La expansión mundial de estas potencias hacia nuevos territorios va generando rivalidades entre los países por quién obtiene qué territorio o por si se puede dominar algún territorio que ya está dominado por otra potencia. A su vez, Alemania comienza a avanzar en su expansión de territorio y esto genera una complicación primero para Gran Bretaña, porque es el gran imperio, el más grande, que se ve amenazado por esta expansión de los alemanes, y en segundo lugar para Francia, sobre todo con el conflicto que se da en el territorio de Camerún, algo que también nombré en la clase anterior, ¿sí? En segundo lugar de los antecedentes tenemos la conformación de alianzas. Al finalizar la década del siglo XIX, la mayoría de las potencias europeas forman un complicado sistema de alianzas, sobre todo de carácter defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas potencias europeas iban firmando tratados en los cuales algunas de estas potencias se comprometían a defender a otra potencia si llegaba a entrar en alguna guerra, ¿sí? El sistema de alianzas fue impulsado principalmente por el canciller de Alemania, Otto Bismarck, ¿sí? Y las dos grandes alianzas más importantes son la Triple Alianza y la Triple Entente, que lo vamos a trabajar ahora más adelante. También durante este periodo se da la paz armada, ¿sí? Durante el cual los distintos países, sobre todo las potencias, a pesar de no estar metidos en una guerra, contraen y conlleva un gran desarrollo del armamento, ¿sí? Como si se estuvieran preparando justamente para una guerra que va a comenzar. Ahora bien, en el tercer lugar tenemos acá, por ejemplo, una fotografía del sistema de alianzas de Europa. Tenemos por un lado la Triple Alianza, que va a estar conformada en este caso por el Imperio Alemán. Recordemos que se llama Imperio justamente porque es la época del imperialismo, ¿sí? No solo es Alemania, sino que ha tenido unas expansiones de territorio bastante grandes. El Imperio Austrohúngaro, ¿sí? También, y Italia en este caso, ¿sí? Otra de las alianzas es la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, ¿sí? Todas potencias que han expandido sus territorios a través del imperialismo. Y por último, la Entente Balcánica, que va a incluir lo que es Bulgaria y algunas partes de Serbia, y también a Grecia. Este territorio es un territorio bastante conflictivo. Lo vamos a ver ahora a partir también de lo que es la paz armada y el conflicto en los Balcanes. La paz armada se empieza a dar a partir de 1871, hasta el comienzo de la guerra en 1914. Se caracteriza básicamente, como decíamos anteriormente, por el desarrollo de la industria bélica, la industria del armamento para la guerra, ¿sí? Que empiezan a emprender a partir de 1871 todas estas potencias, ¿sí? Lo que también es muy notorio hacia el inicio de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la crisis de los Balcanes, vamos a ver que la región de los Balcanes, que incluye por ejemplo Bulgaria, Rumania, Serbia, Bosnia-Herzegovina y el Reino de Grecia, y también Montenegro y Albania, es una región bastante conflictiva, ¿sí? Donde el nacionalismo se mezcla con problemas de carácter étnico. Cuando hablamos de etnia, hablamos de costumbres, de cultura, de religión, ¿sí? Que son distintas dentro de cada uno de estos territorios que están conformados, ¿sí? Y es donde las grandes potencias intervienen para poder extenderse a estos territorios y se meten en conflictos religiosos y culturales que no comprenden, ¿sí? Esto básicamente pasó sobre todo en el caso de Austria-Hungría, ¿sí? Con Rusia o Italia, o como ocurre indirectamente en el caso de Alemania, cuando se conformó como unidad, donde se metían por ejemplo las potencias francesas y Gran Bretaña.
Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Porque vimos estos antecedentes, vimos que esta situación se fue conformando poco a poco, pero también tenemos que entender que hay causas más puntuales para la Primera Guerra Mundial que se desata en 1914. La Triple Entente o las potencias centrales, ¿sí? Como vimos anteriormente, este complejo sistema de alianzas tenía una de ellas que era la Triple Entente. Debido a los importantes recelos que había entre los británicos y los alemanes, sobre todo ante el incremento del poder económico y la extensión de sus territorios en Alemania, se empeña una gran construcción de flotas de guerra que estuviesen en condiciones de competir con las flotas británicas. También es de importancia nombrar los intereses contrapuestos que habían entre Alemania y Francia, sobre todo en relación a Marruecos y Camerún, dos territorios que estaban en conflicto debido a la extensión de territorios, ¿sí? Y que originaron serios conflictos diplomáticos entre Francia y Alemania desde 1905 hasta 1911. Por otro lado, también tenemos los conflictos que se dan de la otra parte, del lado de la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia en un primer momento. Estos conflictos se dan en base a la crisis balcánica, ¿no? Y sobre todo a Serbia, un país independiente desde 1867, pero que el Imperio Austrohúngaro tiene intenciones de anexar a su territorio, mientras que Serbia, a su vez, quiere anexar el territorio de Bosnia y Herzegovina. Esto se convierte en un conflicto todavía más grave a partir de que Rusia apoya las intenciones de Serbia de anexar sus territorios. Por lo tanto, acá se da unos intereses contrapuestos entre el Imperio Ruso por un lado y por el otro lado el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? En agosto de 1914, Italia sale de la Triple Alianza, es decir, no respeta su tratado y se convierte en un país neutral que no quiere ingresar en la guerra. Pero en 1914 entonces se desata la guerra debido sobre todo a un conflicto que se da a través de los Balcanes. Por supuesto no es la única causa, las causas ya las vimos, pero esto detona la guerra. El momento en que se detona la guerra es el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, ¿sí? En Sarajevo, parte de Bosnia. Acá abajo tenemos una imagen que representa, por supuesto no es una foto del momento, pero que representa el momento en que una persona de nacionalidad serbia asesina al archiduque del Imperio Austrohúngaro, que como dijimos es básicamente quien va a heredar la corona, ¿sí? Del imperio. Por lo tanto no es un momento simple, sino que es un momento bastante importante para que se desate la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En este contexto, el Imperio Austrohúngaro termina declarando la guerra a Serbia y por lo tanto, debido al complejo sistema de alianzas, los países salen a defender a quienes han firmado tratados con ellos. La Primera Guerra se da en 4 fases: los primeros movimientos, la guerra de posiciones, los momentos claves de la guerra y el finalmente desenlace que cierra la guerra, obviamente dejando a unos como ganadores y a otros como perdedores. Entonces, lo que va a pasar acá es que va a comenzar con la guerra de movimientos en 1914, los inicios de los conflictos. Se pensaba que esta Primera Guerra Mundial en realidad no iba a ser una guerra tan larga en tiempo, ni por supuesto que iba a dejar tantas personas humanas, tantas pérdidas humanas por la guerra. Por lo tanto, los soldados en un principio tenían intenciones de ir a luchar, de defender el ideal de nación de cada uno de los territorios, pero por supuesto a través de que va pasando el tiempo, la gente va notando que esta guerra es terrible en sus dimensiones y en su cantidad de tiempo. Alemania, en aras de llegar a conquistar el territorio francés, en este primer momento de la guerra lo que hace es conquistar Bélgica para poder llegar luego a Francia. Como vemos acá en este mapita, vamos a ver por un lado a los imperios centrales, representados por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que son la primera facción de esta Primera Guerra Mundial. Por otro lado va a estar la Triple Entente, representada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, ¿sí? Recordemos anteriormente los conflictos que hay entre estos 6 países, ¿sí? De un lado la Triple Alianza de los Imperios Centrales y por el otro lado la Triple Entente, ¿sí? Y en naranja podemos ver los países que se van aliando a la Triple Entente en contra de los imperios centrales, ¿sí? Como por ejemplo Rumania, Serbia, Grecia, Italia o Portugal, ¿sí? Recordemos que Italia en un primer momento estaba de parte de los imperios que están en verde, pero luego se convierte en un país neutral y más tarde pasa a apoyar a Francia, Gran Bretaña y Rusia en la guerra, ¿sí? Y con respecto a lo que hablábamos anteriormente, acá vemos la primera conquista de los alemanes a través de la guerra, que es Bélgica. Este territorio es conquistado para poder llegar, por supuesto,
hacia el territorio francés, que es su principal enemigo durante esta guerra, ¿sí? En la segunda parte de la guerra va a comenzar lo que se llamó la Guerra de Trincheras, que va a comenzar en 1915, sobre todo debido a la gran cantidad de tecnología nueva que se implementa en la Primera Guerra Mundial. Se producen gran cantidad de muertes y se produce también lo que se llama las trincheras, ¿sí? Eran como pozos de tierra que generaban de un lado y del otro, en donde se escondían los soldados para poder evitar las bombas y para poder generar menor cantidad de muertes de cada lado. La guerra de las trincheras, bueno, como dijimos, eran excavaciones con gran profundidad. Ahí se escondían los soldados y se comenzó a utilizar durante este periodo también el lanzallamas, las granadas, las bombas químicas. Y por esto es justamente que se crean las trincheras. Acá podemos ver varias imágenes de cómo son las trincheras y de los soldados de la guerra. En su tercera fase vamos a poder ver el momento clave de la guerra, que va a comenzar a partir de 1917. Dos son los acontecimientos principales en este momento que van a dar justamente la relación al desenlace que se da en la guerra, ¿sí? Al final de la misma. Por un lado, la Revolución Rusa, en la cual la población rusa se enfrenta a los zares, a los reyes de Rusia, para cambiar su sistema de gobierno. Y debido a esto y a la preocupación que genera en Rusia esta revolución, el Imperio ruso sale de la guerra, ¿sí? Es decir, declara la paz. Y por otro lado, así como el Imperio ruso sale, entra Estados Unidos en el conflicto del lado de Francia y Gran Bretaña contra los imperios alemanes, austrohúngaro y otomano. Y por último, el desenlace. Al abandonar Rusia la guerra, Alemania concentra todas sus fuerzas en el frente occidental, es decir, en el ataque hacia Francia y hacia Gran Bretaña. Pero la llegada de los norteamericanos desequilibra la balanza a favor de la Alianza del Entente, es decir, de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, por lo que finalmente en 1918 Alemania firma el Tratado de Paz y el Imperio austrohúngaro y otomano también se terminan rindiendo durante el mismo mes. ¿Cuál es el balance de la guerra? Bueno, lo podemos ver acá en 4 partes. Por un lado, el precio humano. No lo voy a nombrar, pero lo pueden ver en la imagen, la cantidad de personas fallecidas, tanto civiles como soldados. Por otro lado, los costes económicos que significó la guerra para cada uno de estos países. Significa que estos países quedaron absolutamente derrocados económicamente luego de la guerra. La escasez de materias primas y de mano de obra, ¿sí? Que hacen que, por ejemplo, la mujer comience a entrar en el campo del trabajo en Europa. Y por último también la fragmentación de los imperios derrotados, sobre todo el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Así que el Imperio Alemán va a tener que ceder parte de sus territorios y el Imperio Austrohúngaro y Otomano se ven disueltos y convertidos en países independientes. En cuanto al conflicto bélico en sí, las potencias de la Triple Entente lograron superar a las potencias centrales. Todos querían terminar, por supuesto, con la guerra. Es por eso que en 1919 se firman los tratados de paz, que se supone podrían fin a todas las guerras, pero que, como todos sabemos, no fue así, sino que dieron las condiciones para un nuevo enfrentamiento. Durante este periodo, también en 1920, nace la Sociedad de Naciones, que es una organización cuyo objetivo principal es evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Evitar un conflicto de tal magnitud como el que fue la Primera Guerra Mundial. Objetivo que claramente, como sabemos, no pueden cumplir. Dentro de lo que son los tratados de paz, va a haber 3 de mayor importancia, que son el Tratado de Versalles, el cual se va a firmar con Alemania, y los tratados de Saint-Germain y Trianon, que se firman con lo que había sido el Imperio Austrohúngaro y que ahora es la división entre Austria y Hungría, ¿sí? En este caso, el Tratado de Versalles va a significar pérdidas territoriales para Alemania, que va a tener que entregar, por ejemplo, los territorios de Alsacia y Lorena a Italia. También cláusulas militares que significan que temporalmente, durante bastante tiempo igualmente, Alemania no puede incrementar su desarrollo armamentístico y que tiene que terminar con el servicio militar obligatorio para su población. Cláusulas económicas, ya que se declara a Alemania la única culpable de la guerra y del comienzo de la guerra y que por lo tanto debe pagar para poder reparar los gastos y las pérdidas que tuvieron los países ganadores, que son Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y también, por ejemplo, la prohibición de Alemania de ingresar a la Organización de la Sociedad de Naciones, ya que se consideraba que Alemania era una nación conflictiva, ¿sí? Y por supuesto también se declaró la prohibición de que Alemania se unificara a Austria
ya que se consideraba que debido al conflicto Alemania no podía seguir extendiendo sus territorios como lo hizo anteriormente antes de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Saint-Germain es un tratado de Saint-Germain con Austria. Básicamente significa el fin del Imperio Austrohúngaro, donde nacen nuevos estados, Austria, Hungría y una parte que se transforma en el nuevo estado de Checoslovaquia. También significa un pago de reparaciones y limitaciones en el ejército, al igual que en el caso alemán. Y en el Tratado de Trianon, que es el tratado que se firma con Hungría, también la división en los nuevos estados, el pago de reparaciones y la limitación en el ejército. Tengamos en cuenta que para estos dos países fue mucho más terrible la firma de estos tratados de paz que para Alemania, ya que estos países no eran potencias económicas y por lo tanto, debido a la entrega de tierras hacia el nuevo estado de Checoslovaquia, quedaron en la debacle económica y no pudieron recuperarse ni su prestigio ni su desarrollo económico más adelante. Acá les dejo entonces una serie de actividades, son todas preguntas: cuáles son los antecedentes de la guerra, las principales causas, las fases que tuvo la guerra, hay que explicar cada una, qué hechos fueron importantes para el desenlace de la guerra, cuáles son las consecuencias y, observando los mapas, completar el siguiente cuadro. Lo que van a poner acá es quiénes pertenecían a la Triple Entente, quiénes a los imperios centrales o la Triple Alianza, y quienes luego en el comienzo de la guerra se unen a la Triple Entente y quienes se unen a la Triple Alianza, ¿sí? Sin más, les mando un beso grande. Es un tema bastante fácil y nos veremos la clase que viene, donde vamos a empezar a trabajar la Gran Depresión. Un beso grande.